Son las 9:30. Estás en directo en el Magazine de Amigos y cada viernes recibimos a esta hora de la mañana a Cristóbal Linero. Él presenta el espacio Estudios Vida, espacio que también podrás escuchar de lunes a viernes a partir de las 10. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor, maravillosamente, de verdad. Esperando tu programa. Nos alegra saber que estás bien, Cristóbal. Gracias por estos minutos y gracias también por ese mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón. Cuando tú quieras, Cristóbal, el espacio es tuyo. Adelante. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas de Radio Solidaria, un saludo. Bueno, la semana pasada no pude estar aquí en directo y pusimos un mensaje que se titulaba Sobre el árbol de la vida. Pero mi deseo es seguir continuando y compartiendo en cuanto Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ahora estamos en el punto de Esdras y qué maravilloso de que realmente hoy el Señor necesita muchos Zorobabel, muchos Esdras y muchos Nehemías. Por eso en esta mañana estamos aquí y qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquellas personas que podamos estar en las manos del Señor y siendo guiado por Él y siendo levantado por Él y siendo reconstituido por Él, que era lo que Esdras estaba realmente haciendo cuando fue de regreso de Babilonia a Jerusalén. Es maravilloso de que nosotros, dice que nosotros cuando dice que estábamos muertos y siendo enemigos, dice que siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Dice que ahora nosotros, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Esa vida que hoy está dentro de nosotros y quiere saturarnos por completo. Por eso el propósito de Dios, como dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces utilizamos este versículo para los inconversos, pero Dios le está hablando hoy a la iglesia y está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo, porque Él está en nuestro espíritu, mezclado con nosotros, pero el propósito de Dios, Él no quiere solo quedarse ahí en nuestro espíritu, Él quiere extenderse, impartirse y empaparse. No, todo nuestro ser por completo. Por eso dice que toda palabra y toda la escritura dice que fueron dadas por el aliento de Dios. Hay otra versión que dice que fue inspirada por Dios. Y esta palabra que fue dada por el aliento de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y dice el versículo 17, el que le sigue, dice, a fin. Todo es con un fin. Dios tiene un propósito. Dios tiene una meta. Y es con el fin de que, dice que, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Y eso es lo que Dios realmente desea en cada uno de nosotros. Recuerdo algunos puntos que hemos dado en cuanto de Esdras. Y dice que Esdras, que era un escriba sacerdotal. Y esta es la necesidad de que haya hoy muchos Esdras. Aquellos, dice, que son versados en la palabra de Dios y equipados, saturados y empapados con la palabra de Dios. Esdras era un sacerdote y también un escriba. Por tanto, dice que él no era un escriba de la letra, sino un escriba sacerdotal. Como nos escribe el apóstol Pablo, él desea de que cada uno de nosotros seamos, dice, ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque la letra mata. Podemos dar muchos mensajes, pero si no es el Espíritu el que fluye, esa palabra no sale del techo. Así que, hermanos, necesitamos ser gente del Espíritu, que viven por el Espíritu. Un sacerdote, esto lo leímos ya la otra vez, dice que un sacerdote es una persona que está mezclado con el Señor y saturado del Señor. Él desea esta clase de persona,
Señor Jesús, es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esas clases de personas. Dice que Esdras reconstituyó el pueblo de Israel por medio de que dice que al educarlo de todas las verdades celestiales, a fin de que el pueblo de Israel llegue a ser el testimonio de Dios. No es lo que Dios quiere hacer hoy día por medio de nosotros. Dios nos está constituyendo y equipando de su palabra con el propósito de ¿qué? De que nosotros seamos el testimonio de Dios. La intención de Dios con respecto a Israel era que Él quería obtener aquí en la tierra un pueblo divinamente constituido y que fuese su testimonio. Es decir, un pueblo que ha sido reconstituido por medio de la palabra de Dios. Así que es maravilloso. Esos puntos los dimos a la vez anteriores. Y nos quedamos aquí en este punto. Tengo aquí un punto que es el punto 2. Y mira lo que dice. Cuando el pueblo de Israel volvió de Babilonia a Jerusalén, dice, después de regresar el pueblo de Israel del cautiverio, dice que todavía era indómito. ¿Qué quiere decir la palabra indómito? Es que era difícil, imposible de ser domado. Es decir, que dice que todavía era indómito, pues ellos habían nacido en Babilonia, habían sido criados allí y habían llegado a ser babilónicos en su constitución total intrínseca. Dice que indómito es imposible de domar, de guiar, de someter ni de controlar. Por eso Esdras empezó a reconstituir el pueblo. Dice, el elemento babilónico había sido forjado en ellos y en la constitución intrínseca de su ser eran totalmente babilónicos, aunque habían salido de Babilonia, pero Babilonia no habían salido de ellos. Igual como cuando el pueblo de Dios, sacado por medio de Moisés, de allí de Egipto, ellos salieron de Egipto, pero su constitución egipcia, puerro, nabo, todavía estaban con ellos. Por eso estuvieron 40 años comiendo, ¿qué? Del maná, para que realmente fuesen limpios, cautivados por completo por ese Cristo que era el verdadero maná que descendió del cielo. Y es lo que hoy Dios está haciendo en nosotros. Él quiere reconstituirnos por medio de esa vida. Escucha, dice que, pero para eso necesitamos, dice que el pueblo de Israel, digamos, fue animado también por Zacarías. Y dice que cuando Josué, dice que estaba vestido de vestidura sucia. Cuando nosotros venimos, estamos vestidos con vestidura sucia. Por eso también en Efesios el apóstol Pablo dice, vestido, revestido con las vestiduras de Cristo. Es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar revestidos de Cristo. Y dice que estaba él en pie delante del ángel, Zacarías. Dice, y habló a los que estaban delante de él, diciendo, escucha lo que le dijo el ángel. Dice, quitarle las vestiduras, esto lo dice en la Biblia, las vestiduras, dice, asquerosas. Y dice, y luego le dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he hecho vestir de ropa majestuosa. Es maravilloso de que nosotros hemos sido revestidos de vestidura majestuosa. Y también Zacarías, sigue, 3:5 dice, pongan también turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con ropa mientras que el ángel de Jehová estaba allí. Maravilloso. Realmente ese turbante necesitamos ser renovados en nuestra mente, todo nuestro ser, viviendo y expresando al Señor. Dice que después de retornar a la tierra de sus padres, dice, para ser ciudadano de la nación de Israel, era necesario de que ellos fueran reconstituidos por la palabra de Dios. La letra C de aquí dice, se necesitaba la enseñanza y la reconstitución a fin de introducir al pueblo de Dios a una cultura que fuera conforme a Dios. Digamos, una cultura que expresara a Dios. Y esta clase de cultura
requiere esta palabra, dice, mucha educación espiritual. Necesitamos no solamente ser reconstituidos, sino que aún nosotros necesitamos ser educados. ¿Cómo conducirnos en la vida de la iglesia? Hay aquí un versículo en Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios, dice, interpretando y dando el sentido para que comprendieran la lectura. Es maravilloso de que cuando Esdras abrió la palabra de Dios, él no habló nada nuevo, ya estaba escrito, dado por Moisés. Dice que hablaba para que fuese entendida. Maravilloso. Para la reconstitución del pueblo de Dios, Esdras dice que fue útil porque él era un portador de la totalidad de la constitución y cultura celestiales y divinas. Y fue una persona mediante la cual el pueblo pudo ser reconstituido por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el aliento de Dios. 8:1 de Nehemías dice, porque todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, dice, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Jehová había prescrito a Israel. La palabra de Dios regresó. Qué maravilloso de que hoy la palabra de Dios está abundando, aún no solamente por escrito, aún por el aire, por la radio solidaria, por todo el territorio español, esta palabra está saliendo. ¿No es maravilloso eso que realmente Cristo está liberando lo que hay en su corazón? Dice que Esdras llevó también al pueblo de regreso a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser, dice, revocados y reconstituidos de todas las verdades celestiales contenidas en las Escrituras. A fin de que Esdras pueda reconstituir al pueblo de Dios, dice que existía también la necesidad de educarlo con la palabra que sale de la boca de Dios y que expresa a Dios. Aquí hay unos versículos en Salmo que me gustaría leerlo. Es maravilloso esta palabra, es muy animante. Salmo 119:2 dice, bienaventurado, dice, los que guardan su testimonio, dice, y le buscan con todo su corazón. Que en esta mañana nuestra oración pueda ser, Señor, quiero buscarte con todo mi corazón, con toda mi mente. Salmo 119:9 dice, ¿con qué puede el joven mantener puro su camino? ¿Cómo puede mantener el joven puro su camino? Dice, guardándolo conforme a tu palabra. Qué maravilloso que la palabra es Dios mismo, porque toda palabra es como una espada de dos filos que penetra, que divide y traspasa todo. Maravilloso. Salmo 119:105 dice, lámpara, dice, un momentito que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y luz a mi senda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Qué maravilloso que la palabra de Dios hoy es una lámpara. 119:130 dice, la apertura de tu palabra ilumina, impartiendo entendimiento, dice, a los sencillos. Otro versículo que dice, tu palabra es pura y tu siervo la ama. ¿No es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esas personas que amamos al Señor? Leo unos puntitos más y ya termino. Dice, reconstituir al pueblo de Dios es educado a cómo, cuándo y cómo, al introducirlo en la palabra de Dios, para que podamos ser ¿qué? Saturados de la palabra de Dios. Colosenses, lo hemos leído antes, la palabra de Cristo dice, more, Colosenses 3:16, ricamente abundando en nosotros, dice, more ricamente en cada uno de nosotros, dice, en toda sabiduría, enseñando y exhortándoos unos a otros, con salmos, con himnos y cantos espirituales, dice, y cantando con gracia en nuestros corazones a Dios. El último punto, leo el 2, dice, a medida de que la palabra de Dios opera en nuestro ser, dice, el Espíritu de Dios, quien es Dios mismo mediante la palabra, dice, espontáneamente
nos imparte la naturaleza de Dios con el elemento de Dios en todo nuestro ser. Y es de esta manera que nosotros podemos ser reconstituidos. Por eso decía que toda la palabra es dada, inspirada por el aliento de Dios, y es útil para enseñarnos, para guiarnos, para todo. Así que, hermanos, qué maravilloso de que por medio de la palabra estamos siendo reconstituidos y regresando al deseo y al propósito del corazón de Dios. Sin que termino aquí ya, y la semana que viene seguimos compartiendo de Esdras, y ya después entraremos más tarde en Nehemías. Es maravilloso de que hoy la palabra de Dios se nos está abriendo, está dándola interpretada para que la apliquemos a nuestra vida diaria y podamos ser realmente el testimonio de Dios aquí en la tierra, José. Así que muchas gracias por permitirme compartir la palabra esta tan rica y tan maravillosa. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite, hermano. Gracias, Cristóbal, por presentar este espacio de Estudios Vida. Como te he adelantado hace un ratito, lo podrás encontrar en nuestra página web de Radio Solidaria. Estos espacios también están disponibles en Spotify y en iVoox.